Los familiares ya le están dando el último adiós a los 5 argentinos que fueron atacados terriblemente por un atentado en Nueva York. Recuerden ustedes brevemente las circunstancias en las que estos amigos se habían ido allí a pasar unos días a Nueva York. Era una celebración por el aniversario número 30 de haberse recibido, todos amigos del colegio secundario. Digo, para poder ponernos en el contexto debido, ¿no? Personas que se fueron a disfrutar, a reencontrarse, a celebrar la amistad, y los encontró un ataque terrorista, una locura, una verdadera locura. En ese contexto, hoy sus restos son despedidos en Rosario. Hace un ratito estábamos conversando con Lucila Trujillo, pasábamos por el colegio secundario, a donde de alguna manera esa historia empezó a escribirse 30 años atrás. Silvia Ventolila es médica psiquiatra. Alguna vez la invitamos porque ella es especialista en desastres. Justamente Silvia está entrenada para poder acompañar a los familiares en el minuto posterior, después de haber sido víctimas o que sus familiares hayan sido víctimas de o un atentado o un terremoto o cualquier designio de la naturaleza que los haya dejado en una situación muy terrible. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. De hecho, venís de hacer una misión ahí en México, sí, como consecuencia de lo que ha dejado el terremoto, pero bueno, hoy te traemos por este tema. ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se contiene? En principio, a ver, una sugerencia general es que la gente no esté sola. Digamos, estas son situaciones de difícil elaboración porque para los seres humanos el haber sido dañado por otro humano que planificó generar un daño es una de las situaciones más difíciles de elaborar. Entonces, en principio que no estén solos, tanto los familiares como los sobrevivientes, que puedan compartir esto que les pasó y que intenten no racionalizar lo que es inexplicable bajo la razón. Porque en el intento, cuando ocurre algo que es del orden de lo impensable, tratamos de encontrarle alguna explicación. Los seres humanos no toleramos esto de que de repente te encontrabas en una situación por la que fuiste a celebrar y terminas como víctima del horror y de la violencia, y de una violencia en donde alguien planificó generarte un daño y además al azar. No es que planificó generarte un daño a vos por una razón particular. Entonces empieza con la primera pregunta. Exacto. ¿No? Pero, ¿por qué a mí, sí, o nunca pensé que me iba a pasar a mí? Tiene otra contracara, que es, ¿por qué yo sobreviví y mi amigo no? Entonces, en este momento lo que hay que intentar es no tratar de ponerle explicación a algo que es inexplicable porque, sí. No, me preguntaba si vos exactamente de esto hablás, pones esto en palabras frente a ese ser querido que hoy tiene que reencontrarse con el otro que murió en ese contexto, si es físico tu contención. A ver, la contención nuestra como profesional, en principio, es presencia. Nunca obligar a alguien a hablar si no quiere hablar. O sea, no es poner en palabras, no es algo que es mandativo, no es obligatorio. Si la persona quiere hablar, uno está dispuesto a escuchar. Y si no, no, porque justamente lo que uno tiene que intentar en este momento es que se corte esa percepción de amenaza, eso que se disparó como alerta frente al sentir el peligro inminente de la propia integridad física de un ser querido, en este caso de otro amigo o de un familiar. Entonces, en este momento no hay que forzar a hablar porque el volver a narrar puede reactivar la vivencia y mucho menos en el momento agudo. O sea, si la persona quiere hablar, habla. Si la persona no quiere hablar, hay que respetar el silencio. La sola presencia física ya acompaña y no hay que dejar a la gente sola en este momento. ¿Y es conveniente, por ejemplo, este tipo de homenajes o participar de este tipo de homenajes masivos, por ejemplo, para la hija, por ejemplo, para las esposas, para los compañeros? Es complejo. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer es no hablar de las decisiones que la gente ya tomó. Porque cuando hablas de las decisiones que la gente ya tomó, ya estás como opinando respecto de algo que es un hecho consumado. Es recomendable no hacer cosas que reactiven la situación.
sobre todo porque en este momento lo que hay que tratar es que las personas vuelvan a sentirse en un lugar seguro, lo cual es sumamente complejo después de atravesar una situación así. Porque, a ver, todo el sistema de respuesta, de la respuesta al estrés, cuando uno fue vulnerado físicamente y mucho más en una situación como esta, también para los familiares que dispararon todo el sistema de alerta frente a la respuesta de esto que, a ver, se fueron a festejar, claro, fíjate lo que pasó. Claro. Cuando acontece esto, esa reacción de alerta está mediatizada por una serie de hormonas del estrés, y lo que hay que tratar para que esto empiece a metabolizarse de alguna manera y a elaborarse es que esa reacción baje. Muchas veces este tipo de cuestiones, digamos, masivas, las mantienen disparadas, entonces hay que intentar volver lo antes posible a una situación de normalidad y calma, lo cual es complejo, insisto, porque sí, acá estamos hablando de una situación en donde otro humano generó un daño. Sí, y porque debe producir sobre todo un desconsuelo enorme. Sí. Esa sensación de que verdaderamente nada te va a calmar el dolor. Bien, y es en una primera etapa del duelo, esa es una sensación normal. O sea, no tratemos de que rápidamente los sobrevivientes o los familiares se sientan bien. No es factible sentirse bien, porque a veces con el intento de calmar nuestra propia angustia, tratamos de decir frases que complican. Simplemente hay que acompañar y entender de que la otra persona no puede sentirse bien frente a esto, que va a estar triste, que va a estar angustiada, que va a estar desconsolada, que es normal esa reacción. Entonces hay que acompañar. Por eso es tan importante que la gente no se quede sola. Estamos repasando las imágenes del momento del atentado. Recuerden ustedes que este grupo de argentinos había alquilado unas bicicletas. Uno de ellos vivía en Boston y eligieron justamente viajar a los Estados Unidos para reencontrarse con ese otro integrante del grupo de amigos en ese lugar. Y en ese lugar los encontró la tragedia. Yo me pongo en el lugar de las esposas, de los hijos, de los compañeros de colegio, de todo Rosario, en definitiva, que seguramente tenga cientos de anécdotas para contar. Y debe ser muy difícil de transcurrir este momento, muy difícil Sí. de asimilar. Es muy difícil. De hecho, están todavía en una etapa en donde hay un aturdimiento, hay una perplejidad. Todavía no se puede creer lo que ocurrió. Todavía no se inició la elaboración de un duelo por la pérdida del ser querido o por la pérdida, digamos, de una ilusión. Aún ahora hay un momento de aturdimiento. Entonces es como un momento para estar en la mayor calma posible. Que no es fácil tener calma en este momento. Pero esto hay que buscarla. Sobre todo esto es un consejo, una sugerencia a la gente que va a estar ahí acompañando y que no son los afectados directos. ¿Qué pueden hacer para acompañar a alguien que está atravesando esta situación? Estar y tolerar que el otro no puede estar bien y que si está angustiado, está llorando, está desesperado, a menos que esté en una situación en donde se ponga en riesgo, puedan tolerar esa situación, puedan estar y sin decir nada, porque en este momento es muy difícil saber qué decir, más que te acompaño, estoy aquí. Trabajando en Rosario desde temprano está Lucila Trujillo, donde la situación, por supuesto que es completamente tensa, dolorosa, donde hay un respetuoso silencio, una distancia prudencial entre aquellos que comunican y el dolor de quienes recibieron a sus familiares. ¿Cómo es la cosa ahora, Lucila? ¿Cuál es la situación ahora? Vos decías lo de la distancia y el respeto. Imaginen que detrás mío hay un vallado, yo no puedo acercarme a la puerta de la sala velatoria de la casa Caramuto, pero es constante la entrada y salida de personas que vienen a abrazar
a la familia. Y con respecto a lo que decía recién la especialista, es exactamente las mismas palabras que usó la vicedirectora del colegio, que tuvo contacto directo con los familiares y dijo, realmente siguen en shock. Todavía no llegó el momento en el que están solos en sus casas, entendiendo que sus esposos, sus papás, sus hijos, sus hermanos no van a volver porque lamentablemente fueron víctimas de esta tragedia. Continúa el velatorio de 4 de los 5 hombres asesinados. Uno de ellos, Enrique Angelini, va a ser retirado de aquí en los próximos minutos, se cree que alrededor de las 6 de la tarde, al cementerio Los Disidentes, porque allí harán el entierro en las próximas horas. Los otros 3 hombres van a permanecer aquí durante la noche. Hablamos de Hernán Mendoza, de Alejandro Pagnucco y de Hernán Ferrucci. Y mañana en la mañana saldrán de aquí los cortejos fúnebres de estas 3 personas. En tanto, Ariel Ehrlich nunca llegó a este lugar, siempre el último adiós se realizó en la localidad de Pérez y la cremación en el pueblo llamado La Emilia, cerca de San Nicolás. En el tercer piso están velando a 2 de estos hombres, a Hernán Mendoza y a Hernán Ferrucci, los están haciendo junto, este velatorio en conjunto, y también mañana la cremación será la de las 2 familias juntas en el mismo cementerio. Hablábamos más temprano, ustedes lo vieron, con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, con la vicedirectora del Instituto Politécnico, pero nadie más, ningún otro amigo, ningún otro familiar quiso hablar con las familias. Sí sabemos también que el padre Ignacio, que es un sacerdote muy conocido aquí en la ciudad de Rosario, estuvo acompañando a algunos de los familiares, estuvo aquí saludando a las mujeres de estos hombres, pero no mucha más información que esa. Digo, la prensa está en la cuadra de enfrente, trabajando en este corralito, y no tenemos ningún tipo de comunicación. Me voy a correr por el sol nada más. No tenemos ningún tipo de comunicación con la familia, más allá de la información oficial que nos brindan desde Servicios Caramuto. Estamos en vivo trabajando allí con Lucila Trujillo y comprendemos en todo caso la desazón, las ganas de no comunicarse de familiares y amigos, teniendo en cuenta que más allá de lo doloroso, del profundo dolor, la situación es absurda, completamente absurda. Ir a un viaje a festejar, a recordar, a pasarla bien y encontrarse como víctima de un atentado terrorista, algo que habitualmente todos nosotros, y afortunadamente lo digo, vemos por televisión. No fue el caso de estos protagonistas de la tragedia, que son argentinos, que son de Rosario y que en este momento están siendo despedidos. Cuando fue el atentado del 11 de septiembre, que muchos de nosotros lo vimos por televisión y lo vimos casi en vivo, la sensación era que era algo irreal, era algo espectacular, era algo cinematográfico, y costó unos días poder darnos cuenta en qué nuevo mundo estábamos viviendo, ¿no? En el mundo donde cualquier cosa nos podía pasar, que es en definitiva lo que los terroristas quieren instalar, que nadie está seguro en este mundo, que cualquier cosa todo el tiempo te puede pasar. Digo, desde ese lugar, una vez que se empiece a elaborar el duelo, una vez que las personas que ya no tienen al lado a sus seres queridos tienen que empezar su vida otra vez, tal vez tienen que volver a viajar, tal vez tienen que volver a celebrar. ¿Cómo se hace? En realidad se elabora el duelo como cualquier otro duelo, digamos. O sea, la pérdida de un ser querido es algo que impacta y requiere un tiempo y un proceso de elaboración. No es algo que de un día para el otro la vida vuelve a ser lo mismo. Un comentario que quería hacerte respecto a lo que ustedes decían recién, los medios de comunicación están haciendo lo que corresponde hacer para proteger la salud mental. Realmente que puedan tener esta distancia y este respeto responde a lo que piden los protocolos internacionales respecto a una cobertura responsable frente a una situación crítica, porque un velatorio es un acto privado. Una situación como esta, digamos, si bien afecta públicamente,
es algo que hay que ser muy cuidadoso. Entonces, felicitaciones por estar siendo respetuosos en la cobertura, porque una de las cosas que después resulta muchas veces complicada de elaborar es la exposición pública durante un momento muy doloroso, muy dramático, en donde uno se expresa, ¿sí?, como persona afectada, de una forma en donde después hasta se puede sentir avergonzada por volver a verse en esa situación. Creo que en este caso, entre comillas, benefició el tiempo. La posibilidad que hubo en estos días de reflexionar y de procesar y de organizar, algo que generalmente no te pasa, una situación como esta, claro, te pasa por arriba. Te atropella. Bien, pero es importante que lo tomemos como parte del aprendizaje de lo que hay que hacer, porque justamente el derecho a la privacidad y el respeto, digamos, a la privacidad en el límite de la información, muchas veces no nos damos cuenta, y esto nosotros que hemos trabajado con mucha gente, no solo en el momento agudo, sino después en el impacto del momento agudo, cuando la situación impactó negativamente, la gente vuelve a verse en una imagen, vuelve a ver a su hijo fallecido, y esto, digamos, se procesa muy negativamente. Entonces, que podamos compatibilizar las dos cosas, bueno, habla de que estamos creciendo y evolucionando también en cuidar la salud mental de quienes en este momento son familiares, allegados, sobrevivientes. Y en algún momento ese dolor que está en carne viva, calma, cede. Sí. Sí. No es una sensación con la que vamos a estar todos los días. No necesariamente. A ver, justamente estas sugerencias, estos protocolos tienden a que tengamos ciertas pautas en el momento agudo y en el posagudo para que el duelo pueda hacerse lo más normalmente posible. Estamos condenados a tener que atravesar duelos, porque en el mejor de los casos se van a morir nuestros padres, digamos. La vida está permanentemente atravesada por situaciones de pérdida. Entonces, ¿cómo transitar una situación de pérdida, sobre todo como esta, que impacta desde un lugar absolutamente impensado? ¿Sí? ¿Cómo transitarla para que se pueda hacer un duelo con características normales, que va a tener dolor, que va a tener sufrimiento, que va a llevar un tiempo, que va a pasar por distintas etapas, que al principio es de estupor, también va a haber mucho enojo, mucha ira, que es esperable esto, es esperable en situaciones más normales, mucho más en una muerte como esta, digamos, que se vive como absolutamente injusta, que es injusta, pero que a su vez se vive como absolutamente injusta. Claro, vos hacías foco ahí, Silvia, me parece en algo que claro, que es muy resonante, que es pensar que mientras yo estoy llorando un ser querido, hay otro lleno de maldad, lleno de, no sé, de una mente totalmente, para mí, impensada, pergeniándole el daño, diseñando el daño, bueno, entrenándose, y fue al azar. Y le tocó a mi ser querido porque claro, sí. que ni siquiera no es que es un daño. Y es contra vos, no, es al azar. No, claro. No. Te instala en un lugar de mucha perplejidad. Sí, o sea, los seres humanos frente a la muerte ya tenemos un estado de perplejidad. Pero esto es absurdo, además, ¿eh? Claro. Es completamente absurdo. Claro. Me parece que es tan difícil, como decías antes, de salir. Todas las situaciones son complejas, pero estas son más todavía, ¿no? Estas son las que producen mayor perplejidad, porque es como, no solo es por qué a mí, que ya es como una pregunta que aparece básicamente, digamos, así sea frente al diagnóstico de una enfermedad severa, sino que no se entiende. Uno no puede dejar de proyectarlo como en una película, la cantidad de situaciones que se dan al mismo tiempo, con un cronómetro imaginario para que toda esa circunstancia confluya en ese instante para que esto suceda. Por eso en una ciudad de millones y millones de habitantes, que le toque a este grupo de rosarinos que estaban andando en bici en Nueva York. Bueno, por eso celebrando la amistad, porque además eso está lleno como de distintas situaciones que hacen de este terror una caja de resonancia enorme. Porque una cosa hubiera sido historias separadas, aisladas,
Creo que esto impacta además porque era un grupo de amigos que en un país como el nuestro, que le hace un culto a la amistad, que hacen un esfuerzo enorme para ir a buscar otro amigo que vive en Boston y se Claro, mueren este todos es el juntos. impacto social. Bueno, sí, obvio. Sí, Claro, pero yo además no puedo- acá tenemos me pongo que ahí. pensar las dos cosas, ¿sí? Porque en salud mental el impacto en el estrés colectivo es lo que da la dimensión social. Pero una cuestión que yo quiero remarcar, sobre todo porque es algo que me pasó trabajando con veteranos de Malvinas, y especialmente para quienes han sobrevivido, que no estén tentados de tratar de explicar lo inexplicable. Porque cuando uno está tentado de tratar de explicar lo inexplicable, empieza a buscarle razones extrañas. ¿Por qué iba Claro. yo de ese lado de la bicicleta y no del otro? Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí. Entonces, es fundamental eso, para evitar el sentimiento de culpa del sobreviviente. Gracias por haber venido. No, todo lo contrario, y gracias la a verdad que ustedes. ya solamente escuchándote a uno siente calma, así que me imagino que debe ser muy, pero muy tranquilizante la sensación de alguien que le está pasando mal, que siente este dolor en carne viva, sentir solamente tu mano, tu palmada, tu mirada. Debe ser una experiencia realmente, bueno, indeseada, por supuesto, Claro. porque sos experta en desastres, en catástrofes, pero cuando llegas también de alguna manera debe ser la que iluminas gran parte del camino. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme.